¡Oh! Bienvenidos, bienvenidas tribu a un episodio más de podcast de Te Falta Selva. Hoy me hace especial ilusión, además son ignorante en este apartado, ahora veréis a quién tenemos aquí, pero la verdad es que muy a gusto con poder grabar un episodio más, un capítulo más del podcast más salvaje de emprendimiento, de branding, de personas echadas para adelante, ¿no? Que en el mundo de la jungla al final necesitas estar a tope, necesitas estar fuerte, necesitas estar animado porque, bueno, te come la selva, ¿no? Así que sin más, vamos a dar entrada. Átate muy bien la gorra, yo ya la tengo ajustada, la mochila, las cordoneras y vamos dentro de este podcast muy especial, además tiene un toque cinematográfico, ¿no? Hoy damos la bienvenida a David Valero, el chamán del cine. Lo tenemos aquí hoy en la jungla. ¿Qué tal? ¿Qué ¿Has conseguido tal? llegar? He conseguido llegar a la jungla. Es un día mucho espesor, muchos animales, mucha fauna. Pero he conseguido llegar hasta aquí. Eso es, eso es. Además, sabemos que tienes la agenda un poco justita, que estás ahora de lanzamiento, ¿no? Está la película, su última película, ahora nos hablará, en la que está en los cines, además, que ya la podéis ver, ¿no? Entonces, nada, eso, le hemos pasado las coordenadas a David y ha conseguido llegar, le ha costado un poquito, Un pero poquito. bueno, después lo hemos llevado de caza, hemos desayunado y ya está fuerte Me han aquí. alimentado. Te hemos alimentado y nada, bueno, siéntete a gusto aquí. Tienes a toda la tribu por detrás de emprendedores y de oyentes y televidentes, le podemos llamar también, ¿no? Dentro de YouTube también. Así que nada, cuéntanos a todos un poquito cómo has conseguido llegar a ser la persona que eres a día de hoy, ¿no? Y además en esta primera sección que se llama La Trayectoria, ¿no? Patrocinada además por Academia, una escuela de inteligencia artificial aplicada al mundo del marketing, de los negocios, para los emprendedores, ¿no? Que podéis, aquí debajo tendréis el enlace. Ujú. Así que nada, cuéntanos tu trayectoria, remóntate a la época que tú quieras. Y cuéntanos cómo has llegado a convertir, a vivir de tu sueño, ¿no? Y a convertirte en el chamán del cine alicantino y próximamente español también. Bueno, a ver, me tengo que remontar a la infancia. Sí. Porque yo ya desde pequeño, digamos que jugaba con la cámara de vídeo de un colega que le Ujú. regalaron sus abuelos. Y te estoy hablando a lo mejor de 13, 14 años empezamos a hacer cortometrajes. Antes de esa, a lo mejor a los 11, 12 años empezábamos a hacer, a lo mejor hacíamos como programas de televisión con la cámara de vídeo. Bueno, había algo ya ahí que nos gustaba el tema de jugar con la cámara y de contar historias. Ujú. Y a partir ya de los 13, 14 años empezamos a hacer cortometrajes, cortos amateur, cortos muy cutres, la verdad que eran malísimos. Pero la intención era divertirnos. Y yo recuerdo que ahí, piensa que estoy hablando de los años 90. Ahí realmente no existía digital, era el formato este PAL, Ujú. que era la cinta de vídeo, y claro, no había una edición. Tenemos que grabar con la cámara, poner la música con el radiocaseta al lado de la De la cámara, cámara para que montar pille. sobre cámara. Y bueno, nos divertíamos con eso jugando. Y un poco con el tiempo me di cuenta de que realmente al final ese juego era mi profesión. Ujú. Y bueno, hasta llegar aquí he pasado por muchos trabajos. Yo estuve trabajando, mi primer trabajo fue en la edad del cartón. Estuve trabajando en una fábrica de cartón, trabajé en una panadería, trabajé en una litografía, mi último trabajo fue una gasolinera, ese trabajo fue para pagarme un cortometraje. Wow. Rodé un corto en el 2003, que era un Ujú. corto en 35 milímetros, que yo desconocía ese formato. O sea, claro, el cine, digamos que aún había llegado al digital, tal Ujú. como lo conocemos ahora. Entonces rodamos una película en 35. Recuerdo yo que el día de fotografía nos enseñó a cambiar los chasis a mis colegas. Uno trabaja en el Telepizza, otra trabaja en una agencia de viaje. Entonces, claro, digamos que esa pasión nos movía para contar esa historia, y lo que tenía que haber sido 5 días de rodaje se convirtió en 17. Claro. Con lo que todo eso conlleva, que decir, mucha pasta. Entonces, bueno, el corto lo terminé de rodar, lo rodé en Alicante, pero me dejó un gran agujero financiero, entonces tuve que trabajar en una gasolinera Ujú. durante 3 años para pagar la hipoteca, bueno, la hipoteca no, para pagar el préstamo, Claro. hasta que en el 2007, digamos que una productora vio ese material, presentó subvenciones y conseguimos ya dinero para poder terminarlo, y por fin en el 2007 conseguí ya dejar la gasolinera y conseguí terminar el cortometraje. Claro, porque no conseguiste terminarlo, es decir, se quedó a medias Se quedó a y... medias, Wow. se Y quedó a claro, te medias. hipotecó durante 3 años, ¿no?
Fueron más años, aparte fue también ayuda económica de amigos, de mis padres, Claro. porque fue un corto muy caro, o sea, que costó unos cerca de los 40, 50, 60 mil euros. Mucho dinero. ¿Y para cuántos minutos? Duraba 19 minutos. ¿Qué te parece? No, me río porque... No, no, me río porque estamos acostumbrados ahora, siempre lo decimos en el podcast y al final suena un poco repetitivo, ¿no? Es como, tío, has estado, te hipotecas durante más de 3 años, jodido, que tienes que dejar de hacer lo que te gusta para pagarlo, para 19 minutos. Claro, aparte también tenía una hipoteca porque recuerdo que, bueno, aquí me timaron y esto es algo que me arrepiento toda la vida. No voy a decir la empresa, evidentemente, pero yo me compré un ordenador de estos para montar vídeo ¿Sí? en el 94-95, Wow. que aún estaba en la peseta. Me lo compré en Madrid y ¿sabes cuánto me costó el ordenador? Que tuve que pedir un préstamo. Ujú. Vamos a jugar a un juego. ¿En euros? En pesetas. Es Porque que en pesetas yo voy un poco perdido, lo pero pagué en pesetas. lo pagaste en pesetas, que eso llevaba... Yo es que en pesetas al final estoy un poco perdido, pero Era más joven. claro, yo llegué aquí, tú piensas que yo llegué a España con 15 años, ya Vale, vale. había, ¿sabes? Entonces la época de la peseta yo lo escucho, me hacen la conversión, pero al final no, pero imagino que un ordenador por esas características a día de hoy, pues no sé, unos 4.000 euros, si lo traemos a día de hoy. Que va, me costó en su época 2 millones de pesetas. Ujú. Que eso era muchísimo dinero. Llevados a día de hoy, más o Serían menos, unos 12.000 euros doce por ahí. mil Te Me he estoy quedado hablando de corto. hace ya 20 y pico años, ¿eh? Wow, Que fíjate, un ordenador ahora de 12.000 euros lo que sería. Tendrías un pepino increíble. claro. Y con eso, bueno, estuve realmente montando, bueno, un poco para financiarlo, estuve aparte también montando reportajes de boda. Ya, la Entonces famosa hacía, BBC que nos comentaba Dani, que está por aquí detrás también, ¿no? Bodas, bautizos y comuniones. eso era un poco la parte extra del trabajo de gasolinera o cuando Ya, trabajaba en el cartón, en litografía. Pero bueno, al final ya uní ese préstamo al de la película, entonces fue un préstamo de muchos años. Y eso ya terminé de ves, pagarlo ahora unos 10 años el préstamo. O sea, lo estuve arrastrando años, ¿eh? ya Y ves. bueno, y a raíz de ahí ya digamos que ya en el 2007 cuando dejé ya terminó el cortometraje, consigo subvenciones y ya puedo pagar, digamos, esa parte Ujú. del premio, o sea, esa parte del Del préstamo préstamo. al banco y ya Ujú, me puedo dedicar ya, digamos, profesionalmente al audiovisual. ujú. Entonces a raíz de ahí ya empiezo ya a hacer publicidad, voy haciendo mis cortometrajes. Publicidad para empresas, Sí, para empresas, para para... marcas, yo trabajo mejor, no sé, he trabajado mejor he hecho muchos vídeos para Actiu, no Ujú. sé, a lo mejor también para Yosepo, Bueno, para son Havok, marcas referentes aquí a nivel nacional también, ¿no? Bueno, Activo ya a nivel internacional y la otra también. Es claro, decir, que por suerte las tenemos aquí cerca, ¿no? Y podías trabajar y empezar también por ahí, claro, ¿no? podía un poco también, digamos que focalizar además en el audiovisual. Ujú. Y el cine iba llegando poco a poco, el cine iba llegando pues cuando yo iba ahorrando dinero o pedía subvenciones, entonces hacía los cortometrajes ya con formato ya profesional, con equipos ya profesionales. Y un poco así lo que me ha ido me manteniendo en la rueda Ujú. del cine y hasta ahora, hasta hoy. He hecho varios documentales, he hecho varias películas independientes, pero digamos que mi primera película con un presupuesto ya elevado, con una de las productoras más importantes de España, que es Atípica Film, que es una productora que ha producido las películas no sé, de Alberto Rodríguez, Dani Sánchez Arévalo, Ujú. películas como La Isla Mínima, Grupo 7, El Bola, Primo, La Gran Familia Española, y después Sí, que ya tiene un tiene renombre, tiene un un gran bagaje recorrido. detrás. Ujú. Y luego una plataforma como Amazon Metro Golden Mayer Studio. Wow. Entonces, digamos que toda esa carrera que ha sido casi 20 años me ha llegado a donde estoy ahora Ujú. y me he dado cuenta de que, claro, yo cuando eres más joven tienes esa idea de hacer una película grande para, digamos que es como ya llegar a tu meta, ¿no? Sí. Pero me he dado cuenta de que cuando llegas aquí, de repente, esa montaña que has ido escalando durante la adolescencia, la juventud, Ajá. ya con la madurez, ves que piensas que has llegado a la cima y de repente es que esa nube se disipa y te das cuenta de que la cima aún está mucho más arriba. Y aún me queda mucho camino por recorrer, pero bueno, estoy aquí, miro hacia abajo y estoy Bueno, feliz de todo de lo que he hecho, de cómo lo he hecho y no me arrepiento de nada, la verdad. claro, ese O de es el casi camino. nada. Bueno, de algo seguro, Sí, pero ya se va olvidando. eso lo va olvidando. El cerebro es inteligente. Qué guay, qué guay. No, yo la verdad es que escuchándote al final también me gustaría indagar un poquito en esa época, porque al final estás haciendo lo que en tu momento de adolescencia, de niñez,
era tu sueño y le dedicabas muchas horas, ¿no? Que es cuando más tiempo tenemos y hacemos lo que nos gusta, ¿no? Pues unos al deporte, al fútbol, baloncesto, natación, lo que sea, y nosotros, bueno, en tu caso, a coger una cámara, ¿no? Entonces, ¿cuál es así el recuerdo que tienes tú de haber rodado este cortometraje y que dijiste, hostia, esto me gusta demasiado, me gusta bastante? Claro, hay algo curioso porque cuando eres más joven, digamos que la imaginación es muy tramposa, Ujú. en el sentido de que en tu imaginación todo es perfecto. En Sí. tu imaginación el presupuesto es infinito. Sí. Claro, el problema viene cuando eso lo llevas a la realidad. La realidad es muy jodida, porque te das cuenta de que no tienes los medios, no tienes El la factura, equipo. no tienes el equipo. Entonces, claro, eran cortos muy caseros, muy amateur. Ujú. Evidentemente, ahí no había. La única finalidad era divertirme y contar las historias. Pero cuando ya de repente decido, vale, esto ya es serio, o sea, voy a hacer algo serio, donde yo ya Ujú. quiero probar un poco, pues quizás ese talento que tengo, o eso talento que yo creo que tengo, o probar pues todo lo que he aprendido, porque yo no estudio cine, todo ha sido autodidacta, pero bueno, he ido a Bueno, rodajes, es interesante. he leído mucho, he visto películas. Entonces, digamos que todo ese cultivo, toda esa cultura viene de hacer cosas. Ujú. Te digo, bueno, tengo ya 23 años, voy a hacer mi primer corto profesional. Claro, de repente me hice un storyboard, preparé los ensayos, hice un casting de la leche, decidí rodar en 35. O sea, la sensación era muy bonita porque te piensas que ahora en digital es todo muy inmediato. Tú ves grabas la película, la puedes ver en el monitor Y ah, cambias y repites. y lo puedes repetir al mismo momento. Pero claro, el 35 es distinto. ¿Cómo es? Explícanos un El poco. 35, digamos que aún se sigue rodando en 35, evidentemente, pero el 35 era película de negativo. Ajá. Nos venían las latas de Madrid, de Deluxe, que eran latas, recuerdo que eran, creo que eran 400 metros, Ujú. 40.000 pesetas. Perdón, perdón, 400 euros. Eran 400 metros, 400 euros. A lo mejor 400 euros son 4 minutos, más o 4 menos, minutos. de película. Entonces, claro, tú tienes que pensar muy bien lo que vas a rodar. Pero aquí lo que pasa es que tú no sabes cómo queda esto hasta el día siguiente, cuando tú llegabas a casa después de rodar, mandabas esa lata, la mandabas al laboratorio y al día siguiente, a los 2 días, te llegaba una cinta VHS Ujú. con el metraje grabado. O sea, yo veía a los 2 días cómo quedaba lo que había grabado hace 2 días. Wow. Nunca lo veía en directo. Con lo cual era súper mágico, depende de decir, hostia, qué bueno, cómo mola esto. Ahí comprendí que realmente sí que era lo que estaba viendo, lo que tenía en mi cabeza. De repente me di cuenta de que, hostia, mi fantasía, mi imaginación, ahora sí que corresponde a la realidad. Ya ves. Perdón. Y fue muy bonito, la verdad, y descubriendo poco a poco eh, cómo amoldar mi fantasía, mi imaginación a lo que tengo a mano. Es Ujú. decir, que muchas veces veo el error en mucha gente, a lo mejor en cortos que veo, que es como que, hostia, veo que aquí has intentado contar cosas que quizá no tenías las herramientas adecuadas para que te quedara como tú lo pensabas. Ya. Y creo que es muy importante ser consciente de hasta dónde puede llegar. Sí, que es mucho, claro, es eso, es decir, adáptate a lo que tienes, Exacto. ¿no? Y no intentes vender aquí lo Mm. que técnicamente no vas a poder llegar, ¿no? Es Claro, decir, mejor quedarte, que sea una historia un poco más normalita a tener que forzar, ¿no? La máquina, porque al final entiendo que los actores van forzados, las luces van forzadas y todo todo. va O forzado, sea, ¿no? al final el resultado se nota. Ujú. Entonces, bueno, para mí el primer trabajo que realmente dije, hostia, esto es realmente como yo lo había pensado en mi cabeza y se corresponde fue mi primer corto, Niños que nunca existieron, que fue Ujú. un corto que se puede ver en Vimeo. ¿Sí? Ah, guay. Y fue increíble la experiencia y el resultado final. Ujú. No, y además que es un trabajo como muy artesanal, ¿no? Lo que dices tú es como estás trabajando y hasta los 2 días, que ahora 2 días parece un mundo, pero imagino que en ese momento 2 días era lo más rápido que se, Era lo más que se rápido. podía, ¿no? Entonces, bueno, y luego, ¿qué haces ahí? Por ejemplo, si no te gusta lo que ves, ¿tienes que volver otra vez o...? Claro, eso es una putada porque realmente piensa que aquí, cuando estás rodando en cine, la luz, o sea, tienes fotografía, tiene el fotómetro, y él debe intuir cómo esa luz va a repercutir en el negativo. Si de Ujú. repente a lo mejor esa luz te quema, Ujú. habría que volver a repetir. Nosotros tuvimos la suerte de que no. Enrique Basalo hizo una fotografía espectacular, maravillosa, y todo se correspondía a lo que habíamos rodado, y claro, verlo era maravilloso. Pero es cierto, claro, imagínate que a lo mejor de repente te llega una luz, un negativo velado, o roto, o que no funciona, te tengo que Claro. volver a repetir, con lo cual eso que conlleva, pues más tiempo de rodaje, más dinero, más presupuesto, algo que realmente yo no tenía porque al final realmente lo estaba pagando de mi bolsillo de mi préstamo. Sí, que no te queda de otra.
Es como nosotros los primeros episodios al final. Ahora porque está Dani, pero justo en una semana que no pudo Dani, pues pasa de todo. Cuando no está el Llega el equipo, cabo, llega el llega cabo. todo. Además, teníamos el invitado más fuerte que habíamos tenido hasta el día de hoy a nivel de facturación, de popularidad, de todo. Y claro, empecé a grabar, fallo la cámara, empiezo otra vez y toda la configuración de la cámara se había ido al traste. Entonces al final grabé, salió porque yo soy mucho de acción, es decir, ya está, se ha grabado, pues la gente por lo menos el audio lo escuchará y el vídeo pues dirá, mira, la que ha Tira liado, para pero al adelante. final sale. Pero claro, yo imaginando ahora ese momento, lo mal que lo pasé a nivel técnico, pues imagínate si aparte te cuesta dinero. En nuestro caso no me costaba dinero, era algo más de ego, de tal. Pero claro, imagínate si multiplicas, pues eso, 400 euros por cada que se te Claro. va o... Es que te puede llevar a la ruina. De hecho, hay muchas a lo mejor productoras que a lo mejor de repente se han disparado los presupuestos Sí, y luego no ha ido bien en taquilla y han tenido a lo mejor que cerrar o han tenido que recortar. claro, te O la sea, es un juegas. negocio muy arriesgado. Ujú, Al final realmente es eh, hacer, digamos, trabajos más profesionales conlleva al final también una calidad técnica más costosa y ujú, evidentemente luego la historia es muy distinta. A lo mejor puedes hacer una gran producción con unos medios increíbles, pero a lo mejor luego la historia no funciona. claro. Y a lo mejor hacer mucho más pequeño con tu cámara de vídeo y de repente a lo mejor reventar los festivales. Y un caso yo creo que siempre que pongo siempre es, por ejemplo, el de Chema García Ibarra, Ujú, que es un director de cine de Elche, que a mí me encanta todo lo que hace. Su primer corto era un corto VHS o mini DV, lo petó en todos los festivales de cine. Y era un corto muy sencillo, pero que tenía una gran profundidad y sobre todo tenía la visión de un director, algo ujú, que cuesta mucho al final encontrar luego en muchos de los cortometrajes. Muchas veces suelen ser copia de copia o referencias como ujú. muy palpables, ¿sabes? Y bueno, que al final, yo creo que al final lo importante aquí en el mundo del cine es tener una buena historia, eso es lo principal, y luego unos buenos Eso es lo actores. más importante Sí, dentro de... Ujú, y vale, luego unos buenos actores. vale. Pero si tuvieses que darle un porcentaje Yo creo que hay. dentro de todos los componentes para un buen corto, una buena... para una película, ¿no? Yo creo que sería. Tienen que estar los dos al 100%. Un buen guión al Ujú, 100% y luego unas interpretaciones al que 100%. no lleve a cabo, claro. Claro. Ujú, vale, genial, genial. Yo desde mi punto de vista al final te suelto aquí estas... Bueno, y cuéntanos a día de hoy, es decir, ¿qué es lo último que has lanzado? Porque aquí al final hemos contado un poco tu trayectoria, pero también para poner a la gente en contexto, ¿no? Al final, tío, que has hecho una película que está en los cines. Eso De ya hecho, la para película está en mí, los cines. joder, es que... Parece moco de pavo, pero no Hostia, cualquiera lo consigue aquí en España, ¿eh? Habría que sacar una probabilidad, pero ¿cuántas hombre, personas soñando eso hay en España y en el mundo, eh? yo sé que seguramente muchas. Sobre todo lanzar una película con tantas copias y con una productora tan ¿Sabes cuántas importante. copias hay? 268 copias, son 268 salas de cine. Wow. Son muchas, Yo no muchas sé salas las de cine. salas que habrá en España, pero tiene que ser importante. Son bastantes copias. Pero también es cierto que es un recorrido de muchos años. Claro, claro. Ya no te hablo desde que empecé, sino te hablo también desde que empecé a construir el guión junto a Alfonso Amador. Porque esta Ujú. idea nace del 2019. Claro, es algo que nació en 2019 y que sale en 2025, ¿no? Claro, o sea, han pasado ya 6 años. Entonces piensa Wow. que yo lo que hago es escribo una idea que está basada en un cortometraje, que ese cortometraje Ujú. viene de otro sitio. Esa propuesta se la ofrezco a Alfonso Amador, que es un guionista valenciano, un gran guionista valenciano. Le dice que le gusta la idea, entonces decidimos empezar a trabajar en el guión, sobre todo él. Digamos que yo de guionista tengo lo justo, lo Bueno, justo. Pero digamos, yo necesito al final, en un corto, evidentemente, el guión lo escribo yo, pero cuando es un guión de largometraje necesito a alguien que sea realmente guionista claro. y que pueda un poco darle forma a todo lo que tengo en mi cabeza. Ujú. Entonces, él hizo un gran trabajo y a raíz de ahí ya, un tratamiento, digamos que un tratamiento es, hablando un poco a grosso modo, es como un guión, pero sin diálogos. Suele estar a Ujú. lo mejor entre las 10 páginas y las 40 páginas. Entonces nosotros hicimos un tratamiento de unas 30 páginas, eso lo leyó Juntos. los dos juntos, y entonces eso lo leyó a Típica Fi, que es la productora, Ujú. y a Típica dijo, ostras, nos mola la propuesta. Y entonces ya firmamos un contrato de desarrollo de guión, que tú lo que hacer ya es firmas un contrato con ellos, que te pagan X dinero, y tú estás Claro, te durante... pagan a ti y Y al a Alfonso, guionista y al guionista, para sí. que se dedique en cuerpo y alma a ello. Claro, digamos Y te que, dan una fecha máxima de entregas o te a lo dejan ver, un poco...? este contrato, por ejemplo, habrá muchos distintos, este contrato, por ejemplo, te pagan ya X dinero a la firma del contrato. Ujú.
Luego ya es a la primera versión, segunda versión de guión, que ellos ya den por buena, te pagan otra cantidad. Después te pagan otra cantidad cuando encuentran la financiación para rodar la película. Y luego te pagan la última cantidad cuando ya arranca el rodaje o termina el rodaje. Vale. Entonces, bueno, ellos digamos que estuvimos durante un año desarrollando el guión. Una vez que ya estaba terminado, lo que hicieron fue presentaron a Prime Video. Prime Video les encantó el proyecto, entonces Prime Video lo que hace es te da una cantidad para que tú prepares un dossier, es decir, hagas una propuesta de casting, propuesta de localizaciones, hagas un desarrollo un poquito más elaborado de personajes, fotografías, para que ellos luego ese dossier lo puedan vender a sus jefes que están en el extranjero. Entonces, cuando ellos venden, Amazon Prime Video vende ese proyecto al extranjero, te dan lo que se llama la luz verde, el green light. Cuando te dan luz verde, ya el proyecto ya arranca y sale. Y empieza todo ya a caminar. Pero ahí ya tienes, es decir, ya tienes los personajes, ya has hecho el Sí, casting, digamos que haces una previa, ¿no? Una previa. Cuando ya te dan la luz verde, es cuando Ahí ya sí, empezamos ya con el proceso de casting. Ah, ok. Entonces ya contactas con la agencia, tú hablas con ellos, mira, pues busco estos personajes de estas edades, de estas características, entonces ellos te ofrecen pues un montón de actrices españolas, actores españoles, y tú ya vas viendo pues con sus videobook o con sus trabajos que han hecho en cine y televisión, pues quiénes te interesan. Entonces ya una vez que tú decides, se hace una prueba con ellos y ya tú al final decides con quién quieres que haga la peli. Es un proceso muy largo, tedioso hasta llegar ya a la acción. Claro, ¿y cómo gestionas tú eso a nivel personal? Porque yo pensando un poco eso, ¿no? Al final vivir un poco con la incertidumbre, también aprender a vivir con ello, ¿no? Al final yo lo asocio mucho al mundo empresarial también, ¿vale? Te veo como eso, al final un director lo veo como el CEO de una empresa o el fundador de una empresa, ¿sabes? Tiene su equipo, tiene su presupuesto y va poco a poco, ¿no? Pero sí que es verdad que yo lo veo incluso más complicado, el mundo empresarial lo veo más dinámico, pero es que lo tuyo, al final, ¿cómo gestionas tú a nivel emocional, a nivel personal, esa incertidumbre o ese paso de 6 años y de ir consiguiendo hitos pequeños, ¿no? Claro, a ver, a nivel emocional, digamos que hay por lo menos en mi parte había como una gran oscuridad. ¿Por qué? Porque al final realmente deja la publicidad un poco de lado porque al final tienes que dedicarle más tiempo a una peli. Con lo cual, por un lado, esa parte económica que te vierte la publicidad va desapareciendo. Entonces, claro, estás un poco pendiente de que otros decidan que esta película se hace o no se hace. Si se hace, es la hostia porque al final realmente vas a estar contratado por la productora durante un año, cobrando tu nómina y te va a dar una tranquilidad económica bestial. Pero ¿qué pasa? Que realmente luego a nivel emocional, luego una vez que ya esto se cierra es maravilloso, pero ¿qué ocurre si no se cierra? De repente a lo mejor no llega a ser esa luz verde. Claro. Pues yo también tengo muchos proyectos que se han caído por el camino. Entonces, claro, al final son como muchas hostias. Una detrás de otra de decir... Muchos no para al final conseguir Claro, uno, ¿no? claro, pero digamos que esos no te van haciendo heridas, porque a nivel económico, bueno, pues dedicas un tiempo a escribir, un tiempo a ver qué ocurre con este proyecto y la publicidad muchas veces, bueno, vas haciendo menos publicidad porque tienes que hacer otras cosas. Evidentemente, a lo mejor luego los clientes te llaman menos porque a lo mejor como dejas de lado... Lo desatiendes lo un poco. desatiende. Entonces, claro, estás un poco ahí en el limbo. Cuando de repente llega una noticia como sí, se hace la película, es maravilloso porque de repente ya te pone en primera línea. Pero claro, ¿qué pasa cuando termina la película? Tiene más proyectos. Claro, si tengo que terminar ese y esperar 6 años para el siguiente. Claro. Aquí en España, por ejemplo, digamos que, a no ser que sea un director muy conocido, normalmente suele ser enganchado con una serie, una película, pero yo aún no me encuentro en esa tesitura. Yo me encuentro ahora mismo que he lanzado mi primera película, digamos, de primera división. Y Vamos está ahí. Que no es poco, Que no es poco, no es poco. Ojo, no es que poco. Me he sentido siempre como estar calentando en el banquillo. Y te han dicho, vale, chaval, ya sabes a jugar. A jugar la Champions. A jugar la Champions. Y claro, ahora tienes que demostrar que eres bueno, porque si no eres bueno, claro. vuelves al banquillo. Y claro, volver al banquillo implica decir, ostras, la película de este chaval no ha ido bien, con lo cual quizás la siguiente película me costará mucho levantarla. Claro. Entonces, claro, para mí vives en la incertidumbre de decir, hostia, vale, ya he hecho una buena película, porque Enemigos es una muy buena película, pero da falta que lo reviente en taquilla y digan, hostia, yo quiero hacer otra película con este chaval, porque aparte que es una película técnicamente muy buena y encima la reventa en taquilla,
Ya. Esto es maravilloso. Es que además eso, es que técnicamente tiene que estar bien. Si cuentas pues, con la productora y la ayuda de estas plataformas al final, pues bien, pero claro, luego tiene que funcionar. Es que esto es... Claro, pero más fíjate lo que es la cosa, porque si, por Son ejemplo, dos cosas. claro, pero imagínate que a lo mejor de repente es un truño de película Claro, y lo revienta en taquilla. Yo creo que al final aquí se valora más la cantidad que la calidad. claro. O sea, a lo mejor, por ejemplo, yo hago una película Sí, sí, sí. normalita, tirando a mala, pero por lo que sea, el público conecta con el público y lo peta, me va a dar más oportunidades que a lo mejor hago una obra maestra y de repente nadie va a verla al cine. Claro. Entonces, Pues eso, claro, es porque no lo entienden, que hay técnicamente. Yo cuando veo una película es lo que te digo, soy ignorante y al final si conectas o no conectas va a depender de la historia, de los protagonistas que estén, de claro. los actores. Pero claro, técnicamente, yo por ejemplo, para ponerte un ejemplo, la última serie esta que salió, que la habían grabado, no sé si está en Netflix, que la habían grabado con una sola cámara. La de adolescente, con una plano Sí, secuencia. que de hecho me quedé dormido porque estaba un día reventado, la puse con mis padres que estaban el fin de semana y digo, mira, vamos a ver esta película que técnicamente ha pasado esto y quiero ver qué pasa. Y había visto algún reel de cómo montaban la cámara en la moto, en el coche, luego la sacaban de ahí, la enganchaban en el dron y digo, a ver qué... A ver qué han hecho esta gente. Claro, pero a mí, por ejemplo, no me conectó, me quedé dormido, a lo mejor porque estaba cansado, pero personalmente no me conectó. Y Claro, a mis padres lo vieron y tampoco, entonces es como, sí, hostia, técnicamente mucho hype sí, no me refiero a nivel técnicamente, me refiero en general. O sea, en general, ¿no? que esté bien que esté bien el guión, Ujú. que esté bien los actores, que esté bien Vale. la música. O sea, en Esto conjunto. simplemente era una parte. Sí, yo digo a lo mejor hacer, por ejemplo, a lo mejor una película, a lo mejor los actores están fatal, la historia es malísima, Ujú. pero de repente conecta con el público y la gente quiere verla porque por lo que sea. Ya, Entonces, claro, a eso me refiero, que al final realmente está siempre un poco ahí en la cuerda floja. claro. Es decir, no es que mi sueño es hacer la película, ya la he hecho y ya está todo solucionado, no. He hecho una Empieza. película con presupuesto, pero es que de repente aún depende de la taquilla. Si la taquilla funciona bien, la siguiente, que ya está, digamos, un poco todo cerrado, Ujú. encontrar la financiación. Si no, me tocará volver a la publicidad o me tocará a lo mejor volver a la gasolinera. Claro, nunca se sabe. Eso nunca se sabe. Pero bueno, eso ni tú ni yo. Continuará. Ni yo. En la siguiente Ya. temporada, cuando vengas a contar la siguiente, que vamos, yo confío en Yo que, confío en en que sí. que vaya bien. Eso es. Bueno, desde aquí hablaremos con los dioses de la jungla, De la jungla para de la que- selva para que, para que esto suceda, ¿no? Entonces, vale, y ahí, por ejemplo, estás ahora con esta que ha salido. Imagínate que todo va bien. Es decir, tú ya tienes otro trabajo esperando, ¿o en qué fase está? ¿Esperando luz verde o...? Yo tengo ahora mismo otro trabajo que ya tengo de las dos productoras súper potentes de España, Sí, y están pendientes de la financiación. Entonces, claro, todo depende de cómo vaya esta película. Más aparte, claro. también yo sigo trabajando en otros guiones. Vale. Cuando dices tú pendiente de la financiación, ¿es de, por ejemplo, Amazon o de cualquier...? Claro, hay muchas vías. Están a través de plataformas. Puede entrar a Ujú, Amazon, Netflix, Movistar, ujú, HBO, ujú. o a través de subvenciones, por ejemplo, subvenciones del Estado, subvenciones Vale, eso autonómicas, también. televisiones Ujú. privadas. O sea, que luego hay muchas maneras de financiar una película. Ah, ok, Bueno, muchas. vale. Hay unas cuantas. Ujú, Entonces, claro, todo depende de, pues, un poco del éxito. Digamos que si esta película tiene mucho éxito, evidentemente es mucho más sencillo. ujú. Porque tú Bueno, pero imagino que también ya será más sencillo, tenga éxito o no, el hecho de que tú ya estés jugando Champions en cuanto al cine, es decir, A ver. ya eres alguien que ha tocado eso. Claro, a ver, es mucho más sencillo porque la película es buena. Ujú, Entonces, a lo mejor la gente que la vea dirá, bueno, es que esta película a lo mejor no tiene muchos espectadores, pero es que las ves y la película es un peliculón. Entonces, Ujú. bueno, ya digamos que ya te posicionan en otro sitio. ujú. Claro, si haces un truño y no va nadie, evidentemente lo va a tener mucho más Claro. complicado para hacer la siguiente. Pero yo estoy muy contento con el resultado y yo creo que, y espero que esto facilite la siguiente peli. Porque al final Claro, tu realmente, trabajo al final es como, mira, ya está, y aquí dependo de lo que... de los dioses, de los dioses, del Olimpo, de, a ver, de la tribu. de la tribu. Entonces, claro, digamos que también creo que es a nivel artístico, el tema del arte depende mucho de tu obra. Claro. Si tu obra lo peta, pues la siguiente será más sencillo. Si tu obra pasa desapercibida, pues solamente la siguiente costará mucho más levantarla. Ujú. Y es una putada porque al final realmente no... Es como que no te puedes permitir fallar, Ya. ¿sabes? Mm. Y aparte ya no solo fallar, sino que ya no son cosas que dependen de ti. A lo mejor de repente tú como empresario... Siempre puedes hacer algo. claro, Ujú. pero aquí al final realmente es algo artístico que es algo mucho más emocional, Ujú. más... No sé, algo más no es tan tangible. Es decir, algo que Claro. conecta o no conecta con el espectador y si funciona bien, si no, pues Ujú. te puede joder.
Y David, ¿cómo influye la fecha de lanzamiento? Es decir, dentro del cine hay unas fechas en las que puedes lanzar y otras que no. En España, por ejemplo, bueno, llega el verano, llega, no sé, ¿se ha lanzado ahora por algún motivo en concreto o cómo funciona? Explícanos un A ver, poquito. aquí tampoco. Aquí molaría tener a lo mejor a la distribuidora, que son ellos los que se encargan un poco de toda la campaña. Ujú. Claro, hay que pensar muy bien cuando se estrena, qué fecha va a estrenar. Si esa fecha no hay un estreno mucho más grande que el tuyo, que a lo mejor no haya esa fecha partido de fútbol, no haya. Claro. Entonces, Ah, claro, vale, vale. Hay una estrategia hay ahí una estrategia detrás. detrás, pero aún Wow. así, de repente, imagínate que a lo mejor el día de tu estreno hay un apagón. Ya. O depende del día de estreno, depende, a lo mejor ocurre algo que está dando la noticia o que hay un partido súper importante y la gente no va al cine. Entonces, claro, tenéis una putada porque es muy complicado tener toda la información para decir, este es el día Claro. perfecto. Entonces, bueno, al final esta gente también se la juega. Ellos decidieron el 9 de mayo, que es una buena fecha, pero de repente, pues a lo mejor imagínate, a lo mejor en Sevilla, en la feria de Sevilla, pues a lo mejor en Sevilla no van a ir a ver al cine. Ahora es San Isidro en Madrid, a lo mejor a la gente le cuesta más ir a verla. O sea, es muy difícil al final Sí. Controlar todo. que en cada comunidad controla lo que pasa. Sí, es reducir un poco la probabilidad de fracaso, ¿no? Es Claro, decir, pero al y final, maximizar la de éxito, ¿no? claro. Ujú. Entonces, Guay. bueno, ahora digamos que estamos en una fase donde esperamos que el boca a boca, que yo creo que es la mayor publicidad, haga que la gente vaya al cine este fin de Ujú. semana. Bueno, desde aquí la tribu yo, vamos, entiendo que vamos a ir todos Mira, toda la en tribu, cuanto salga que- a los cines a verla, ¿no? ¿Nos recuerdas el nombre? la película se titula Enemigos, y es una película que produce Atypical Film y Amazon Metro Golden Mayer Studio, y Ujú, está protagonizada por Kristen Checa y Hugo Welzer, que son dos chavales jóvenes aún desconocidos, aunque poco a poco ujú, se van conociendo, que tienen un gran talento. Y luego está Luna Pamies, que es una actriz de aquí de La Vega Baja, Estefanía de los Santos, Sara Vidorreta, José María Peinado y luego José Manuel Poa, que sale en La Casa de Papel. ujú. Entonces, bueno, un reparto Guay, potente. genial. ¿Y el equipo? Es decir, ¿de quién te rodeas o de quién se rodea un director? Cuéntanos por encima todas las piezas que hay alrededor, ¿no? Porque al final en la empresa pasa algo parecido. Al final, yo como dueño de una agencia de marketing, al final tienes que rodearte lo que dices tú. Si el del foco se pasa con no sé qué, te ha jodido, no. Se tiene que volver a repetir ese trabajo anterior, ¿no? Y al final esto es un poco lo mismo, ¿no? Al final tú como director ahí de todo eso tienes que ir controlando y gestionando personas, ¿no? Que... Claro, a ver, aquí por ejemplo en este sentido, yo digamos que yo era el nuevo. O sea, yo era alguien que había hecho cine independiente y de repente subí a Primera División Ujú, y yo trabajaba con, vamos, con Primera de Espadas, trabajaba con gente que había ganado Goyas, gente que trabaja con Amenábar, con ujú. Almodóvar, con Sorogoyen. Claro, Wow. digamos que yo era al final un poco el pipiolo ahí. Bueno, pero estarías disfrutando también con la presión, pero imagino Bueno, yo me lo vengo, a que... ver, sobre todo porque son gente muy agradable, sabían que, bueno, que finalmente el director soy yo, tenían que... la productora apostaba por mí porque había visto algo en mí. Entonces, claro, trabajar con todo este equipo de gente para mí fue un lujo. ¿Por qué? Porque cuando haces cine independiente, me imagino que es como cuando empiezas una empresa, tú haces de todo. Ujú, O sea, haces de eso todo. es. Sí, sí, Entonces, sí. claro, cuando ya de repente haces una película ya en primera división donde hay presupuesto, tú ya haces de tu oficio, es decir, de dirigir. Ujú, Entonces ya dejas ya la fotografía para tirar fotografía, vestuario para el vestuario, maquillaje. Y luego aparte en mi equipo, el equipo de dirección, yo tengo a la script, que tuve la suerte de tener a script a Alessandra Alonso, ¿y a qué que se dedica? ella lo que hace, la script es, está conmigo al lado en el monitor y así sobre todo en el tema mira el récord, es decir, que la película tiene continuidad. Ajá. Como la película se graba, digamos, no se graba Sí, eso me parece brutal. de forma continuada, se A mí graba de cuando me lo forma... explicaron, hoy empiezo a grabar el final y luego cambio al inicio y claro, eso para los actores también tiene que ser brutal y sobre todo en tu mente, es decir, tienes que tener la película, entiendo, eh, Es una locura. es reflejar lo que ha visto tu imaginación. A mí me parece una pasada, Sí, ¿eh? porque piensa que, a ver, piensa que esto se hace por temas presupuestarios. Es decir, Claro. imagínate que a lo mejor venimos al plato este. Y aquí, Ujú. aquí en la película sería el final, Sí, la sí, la mitad y el película de mi inicio. vida. Claro, exactamente. ¿Cómo empezaste? ¿Cómo continúa y cómo Claro, termina? Por supuesto, lo más sencillo es, ya que estamos en el plató, vamos a grabas todo rodar ahí. todo ahí. Claro. Porque si no, lo sería irte de aquí, grabar el principio y seguir rodando. Otra vez vuelves aquí, monta todo el equipo. Vestuarios, luces. Claro, Cuando exacto. grabas en exterior entiendo que igual. Exacto. Vale, y tienes esta chica que también te ayuda Esta chica, digamos, un poco a que... pone cordura dentro de este caos. Es decir, Ajá. David, recuérdate que en la escena anterior
que hemos rodado a lo mejor hace 3 semanas, Ujú. el actor estaba cabreado con su hermana. Pues ahora que hemos rodado esta escena, pues aquí tiene que estar enfadado con su hermana. Claro. Para que luego, al montarlo todo de forma ya cronológica, no hay un salto de, hostia, de emoción. Y Ujú. con eso, pues todo, pues el peinado, la ropa, Vale. bueno, muchas cosas que tienen récord para que luego haya una continuidad Sí, y que no te es tu mano salte. derecha. Sí, bueno, ya aparte Esa fue una ayuda. vocecita que está aquí, ¿no? Y aparte luego también me ayudó mucho con los actores y fue increíble, la verdad. Y luego, Guay. aparte está pues el ayuntamiento de dirección, auxiliar de dirección, meritorios. Bueno, hay un equipo bastante ¿Y grande. más o menos cuántas personas han estado en equipo fija? Porque entiendo que también hay Claro, diferentes, pero así que hayan estado en el mayor parte, más o menos un número, para que la gente y la tribu también se haga una idea de eso, de cuántas personas conforman un equipo para una película que salga o sea, yo en creo los que cines, ¿no? fijos de estar en rodaje, no sé, a lo mejor eran, es que te digo, a lo mejor te voy a decir un número, pero a lo mejor unas 60, 70 personas fijas. Ujú. Que luego eso ya lleva, habían como no sé, a lo mejor 100 y pico figurantes por un lado, luego aparte los actores. Claro, O sea, que al final es un equipo muy grande, muy grande. Los runners que llevan los camiones con los focos. Luego, claro. según el día, a lo mejor ese día, a lo mejor de repente necesitamos a lo mejor una grúa para hacer una persecución por las calles. Entonces tienen un coche con la grúa, con la cámara para correr por las calles. O sea, Sí, mueve. he visto un Luego vídeo en tu realmente Instagram, ¿no? De que salía alguien en la moto, ¿no? Como en en una la moto moto y con uno una con la cámara. acera, ¿eh? Sí, Con por la la acera. cámara. O sea, es que luego hay cada maquinita que es alucinante para hacer Claro. este tipo de Vale, cosas. en cuanto a personas, eso, pues lo que has dicho tú, 100, 150, dependiendo del día, pues eso, va creciendo, ¿no? Al final. Y en cuanto a presupuesto, ¿qué cuesta a día de hoy, si sabes, en general? Puedes dar un intervalo, ¿eh? A ver, no te puedo decir Montar todo el chiringuito, a ¿no? ver, no te puedo decir el presupuesto de esta película, pero te puedo decir, por ejemplo, que, a ver, aquí en España una película así más o menos media puede costar Ujú. entre 1 o 2 millones de euros. 2 millones. Sí, más o menos. A lo mejor lo puede costar luego 3, 4, 5, 6. Pero aquí en España ya 6 millones ya es mucha pasta. No sé qué sea, a lo mejor, por ejemplo, la película esta de eh, la de Bayona, no me Esto iba a acuerdo. decir alguna de La Bayona, de Bayona, esta que del Bayona tsunami, de... que Ujú. ya son películas mucho más caras. Claro. Pero en España eso, entre el millón de euros, 6 millones de euros. Wow. Que piensa que al final, realmente, aparte de mi equipo, esto es de forma directa. De forma indirecta, Claro, claro, retroalimenta claro, ¿no? luego hoteles, catering, postproducción, gente que está haciendo los FX. Hay un montón de gente ahí que Ujú. son ciento y pico Se mueve, personas, ¿no? Ujú. mucha gente. Vale. Y para vivir como director de cine a día de hoy en España, es decir, Es una tú mierda. es una mierda, Es ¿no? Es una mierda. decir, tienes que ya dar 2 o 3 pelotazos, entiendo, para que puedas decir, ya, por ejemplo, en tu caso, el tema de la publicidad, mira, solo voy a coger los proyectos que yo quiera. Claro, a ver, realmente lo que te comentaba es pero también va esto de extrapolado a los actores aquí en España. O sea, al final Ujú, realmente hay un porcentaje muy bajo que son los que realmente pueden vivir, digamos, de una manera digna. ujú, La gran mayoría al final tiene que compaginar, pues a lo mejor trabajillos, con a lo mejor con siendo camarero, dando clases de teatro. Entonces, en el tema de la dirección, se puede ganar mucho dinero durante la película, pero claro, lo ideal luego es enlazar con otra película ujú, para que esa rueda no pare. claro. Claro, en mi caso realmente, como digamos, como que acabo de llegar, soy el nuevo. Ujú, Claro, pues se puede ganar dinero durante ese año, pero luego me toca ahorrarlo porque no sé lo que va a pasar. Entonces, digamos que ahora mismo soy un mileurista claro. raspado. Bueno, sí. Sí, sí, no, la verdad es algo que a mí siempre lo pienso, ¿no? Porque al final lo que te digo, nosotros en el mundo de los negocios y en la calle, el mundo ahora del marketing, que con un ordenador puedes hacer mucho dinero, en las generaciones de ahora, claro, cuando encuentras este tipo de perfiles, cocineros, futbolistas, directores de cine, actores, que dices, tío, es que esta gente de verdad está luchando por sus sueños, incluso dejando muchas otras cosas de lado, Sí. materiales. Pero bueno, al menos se han lanzado, han salido de la cueva y han dicho, no, no, yo aquí porque soy yo, voy a luchar por eso, ¿no? Y yo desde aquí también a darte la enhorabuena porque me parece una faena, tío, eh, importante. Y yo muchas veces con la empresa también me quejo. Yo dice, hostia, es que yo estando solo podría ganar muchísimo más dinero que teniendo equipo, ¿no? Pero luego lo piensas y dices, no, bueno, esto me está permitiendo tener equipo, Claro, hacer lo que me gusta, que es comunicar, estar aquí contigo, conociéndote, dando formación
Y bueno, pues es lo que dices tú, al final es el peaje que pasamos, Claro, ¿no? claro, al final realmente, y piensa al final, claro, aquí la motivación es la pasión. O sea, si no Sí, hubiera pasión total. por tu oficio, evidentemente esto yo no lo haría. Todo el dinero que ahorraba, que ganaba publicidad, lo invertía en cine, en vez de invertirlo a lo mejor en una casa, o Ya. invertirlo en un coche, o sea, lo invertías en tu pasión. Ujú. Claro, es cierto, por ejemplo, ahora mismo, digamos que el digital facilita mucho las cosas. Hmm. Antes, evidentemente, estaba el 35, que era muy caro, ahora con una cámara de vídeo, un ordenador, ya puedes contar historia, y es maravilloso. Por un lado está muy guay porque la gente quizá con pocos recursos y que tenga talento puede contar grandes historias y puede llegar muy lejos. Por otro lado, es que cualquiera puede hacerlo. Entonces, claro, también hay mucha mierda. Ya. O sea, realmente hay cortos que digo, hostia. Entonces, claro, ahora digamos que eso no hay una criba, es decir, todo el mundo puede vertir todo lo que quiera. Es bueno y malo a la vez, porque hay Claro, mucho contenido, pero claro, el hay nivel al mucha final, basura. destacar dentro de eso al final, o llamar la atención, más que Claro, destacar, porque destacar vas a destacar, pero llamar la atención para que te vean a ti en lugar de a las otras es alternativas complicado. es complicado. Pasa un Porque, poco igual con nosotros con el tema de gestión de las empresas en el digital, en el móvil, es decir, en la publicidad. Pasa exactamente igual. Y tú estás metido dentro de ello también, claro, entonces, finalmente, ahora cualquiera con la cámara de vídeo ya te puede hacer una publi, te puede hacer ya. o el móvil. O el móvil, y hay gente muy guay, o sea, que tiene Sí. una visión, tiene un trayecto y que es guay que al final lo puede hacer. Pero luego también hay gente que realmente no tiene ese talento, pero aún así, y lo veo genial, ¿eh? Ujú, Pero es cierto que genera que haya mucho, mucho contenido. ujú. Entonces, bueno, tiene las dos partes y, Guay. y Genial, pues con esto invitando a la gente a que vaya a ver a la las salas de película la a la peli. sala. Que bueno, estamos descubriendo a un director que tiene proyección también y que ya está ahí, coño, que está jugando la Champions League de los cines, ¿no? Guay. Entonces nada, damos por concluida esta primera sección de la trayectoria y nos metemos en una segunda que es ¿cuál ha sido tu peor caída dentro de la jungla, dentro de la selva? Esa que ibas tú, como te comentaba antes, ¿no? Que ibas detrás de una presa o paseando, dando un paseo dentro de la jungla y de momento no viniste, no viste venir esa hostia No, y dices, hostia, que de esta no me la esperaba. Quédate con esa que... Cuéntanos la que de verdad dijiste, hostia, no sé Bueno, si es mi pasión o no sé si a nivel personal me ha a ver, dejado tocado. realmente creo que ha sido más a nivel personal. Ujú, Sobre todo a nivel de más laboral, más de confianza, con gente de tu entorno. ujú. Gente que a lo mejor había una confianza hacia ellos y de repente te han, bueno, pues al final te han jugado una mala pasada. Ujú. Yo creo que ha sido más ahí, porque al final realmente el tema de laboral, una vez que entra dentro de este trabajo ya sabes lo que hay, es decir, esto es de repente caminar, caerte, levantarte, Claro, eso tener varios ya es. proyectos, de todo sale uno, creo que fue más a nivel personal. No Ujú, voy a decir qué ocurrió, pero creo ujú. que fue como la hostia mayor, dice, hostia, Sí, pero cuidado. alguien cercano de tu Sí, alguien entorno cercano, que. sí, dice, hostia, al final realmente hay una confianza con alguien Ujú. y no te la de venir. Ya. Bueno, al final también te das cuenta de que, bueno, que no por eso dejo de confiar, pero cuidado, Ujú. vas como más alerta, ¿sabes? Sí. Sí, eso es una putada. Sí, Es yo una creo que, putada porque. Porque sí, porque tú al final si confías en tus personas nunca te esperas eso. claro, es la hostia que menos te espera venir. la, Y con la mano la que abierta. no estás No estás preparado, preparado. ¿no? Y luego lo que dices tú te repercute en las siguientes relaciones que tú vas abriendo. Sí, Yo es algo que a nivel personal ya directamente no lo tengo en cuenta. Es decir, yo no voy a cambiar mi forma de ser. Es decir, sí que es verdad que estás ahí con la tal, pero digo, ya está. Pierde más la otra persona sí, sin duda, a ver. que tú. Entonces, al final no me va a condicionar a conforme. Sí, es cierto que al final realmente luego vuelves a ser la persona de siempre, pero por ejemplo, si ahora lo comento es porque realmente al final siempre queda ahí, no esa herida, ¿no? Claro, no es una Que herida que queda ahí abierta. Bueno, la va, cicatriz queda. va cicatrizando, evidentemente, pero te das cuenta de, hostia, qué pena, ¿no? Que al final realmente Ujú. esto ocurriera. Eso es. Eso es, sí. Sí, total, total. Y referido a esto, has comentado también que a nivel profesional, pues eso, dices, tienes muchos no durante el camino, ¿no? Em, Justamente Valero, el invitado del podcast, de uno de los podcasts anteriores, también comentaba, él se considera el inventor, te lo comentaba antes, ¿no? Sí, Ya ha tenido éxito en su a nivel empresarial y ahora hace lo que le gusta, que es inventar nuevos artilugios, ¿no? Y él comentaba que de cada 20 proyectos que lanza en su empresa, que salen de su cabeza o de su equipo, uno tiene éxito.
Más o menos, según tu proporción a nivel del cine, ¿cuántos proyectos o cuántas ideas, cuántos guiones de estos que preparas y que presentas a alguien terminan funcionando? A ver, piensa que al final realmente la escritura es como muy solitaria. Al final yo no tengo un equipo detrás. Ujú, Entonces, yo tengo ideas que a lo mejor desarrollo. ujú, Cuando son mías, digamos que yo lo escribo ujú, y intento producirlo y luego ya lo hago y lo lanzo a ver qué tal funciona. Entonces, hasta ahora digamos que los cortos que he hecho, ujú, digamos que he recuperado el dinero, no he perdido, he recuperado. Quizá el último, el Orquesta de los Bengalas, ahí sí que invertí y no pude recuperar. Fue un ujú. golpe porque es pasta para mí. Pero al final, realmente, jugando ya en esta liga en primera, tengo como varios proyectos, 4, 5, 6, y entonces ha salido este, Guay. evidentemente. Yo veo, hago un poco el símil como la carrera de camellos en la feria, estos que vas tirando la bola, Sí. y a lo mejor hay 11 camellos, vas tirando la bola y llega uno. Pues igual, aquí tienes 5 o 6 guiones, lo vas mostrando y de repente uno sale. Ujú, Entonces yo creo que es importante apostar por varios, porque a lo mejor vas con uno y de repente se te cae, es una putada porque no tienes nada más. claro. Entonces lo ideal es trabajar con varios proyectos a la vez y a ver cuál sale. Ujú. Pero bueno, no sé, va un poco, en mi caso ha sido a lo mejor 6-1. Vale. Bueno, pero es bastante. Es decir, Es bastante porque porque son muchos años ¿cuánto de tiempo trabajo. tardas en Claro, preparar seis? son muchos años de trabajo. Ujú. Y es eso, y a nivel, pues eso, de sentimientos, de cómo te encuentras tú personalmente y cómo gestionas eso y cómo vas evolucionando también, ¿no? En encontrar esos momentos para escribir. ¿Tú eres más de buscar inspiración o te van llegando las ideas? ¿O eres más de decir, hostia, pues mira, este fin de semana me voy allí en paz y a ver si me Me voy a un llega? retiro a la selva. Eso es. A ver, realmente un poco, yo no tengo el oficio de escribir, o sea, yo no me pongo todos los días a escribir, me cuesta mucho. Entonces, de repente me llega, no sé, a lo mejor estás Vale. un día, voy en el coche, voy corriendo haciendo algo de deporte y digo, ostras, esta idea que me Ujú. recuerda a algo que hice tal, entonces la apunto. Yo tengo una libreta siempre voy apuntando cosas, voy apuntando ideas, y de repente una de ellas, de repente me pide desarrollarla más, lo hago, a veces luego no me funciona porque no llega a ningún lado, otras veces me motivo mucho y digo, ostras, esta es la que quiero hacer. Sí, ya Van sientes algo. apareciendo ahí un poco las musas en Guay. momentos Vale. en momentos de repente lo menos esperado. Eso es, eso es. Vale, pues genial. Yo te lo digo porque también, bueno, yo también soy de que me lleguen. Sí que es verdad que poco a poco voy haciendo el hábito de, pues eso, como ya tengo la agencia, al final dice, pues mira, me siento de tal hora a tal hora solo para esto, porque al final es complicado también, poco a poco te va costando más Es llevarlo a cabo. complicado. Aún así, tengo muchísimas, de hecho, el podcast este al final surgió de eso, de un Ah, qué día, lo que bien, dices tú de que venga, quiero hacer esto, vale, qué pues bien, se va a llamar así, pum, sale el nombre al final. qué guay. Genial, guay. Hay otras personas que no, que se tienen que sentar y les sale. Genial. En tu Claro, al caso, final cada uno tiene su forma de ser, su forma de trabajar, y ujú, bueno, lo importante al final, que aunque el camino de cada uno es distinto, al final que el claro, objetivo sea el mismo. Es es tuyo, decir, es el tuyo. claro, Genial. Pues vale, vamos con esta siguiente sección. Además está patrocinada por DC Streaming, por Daniel Cantó, que está aquí ayudándonos con todo lo que veis aquí. Bueno, que no se una ve maravilla eso. técnicamente, pero bueno, ya David lo vio y dijo, ojo, que esto Impresiona, impresiona, ¿eh? impresiona un poquito y nada, está ahí He ayudándonos. dicho Aquí que hay que poner un poco de fauna por aquí, meter a hay lo que, mejor hay que añadir, sí, un sí, sí. Ahora que orangután, un monico, una un serpiente. orangután, meterle selva aquí, esto tiene, vamos, poco a poco. Hasta un Esto poco se va a deforestado. convertir. Sí, Te falta selva, al podcast te falta selva, exactamente, ¿no? le falta. Bueno. Muy buena Guay. comparación. Pues bueno, esta tercera sección es un consejo o un tip o una recomendación, llámale como tú quieras, para alguien que quiera dedicarse al mundo del cine Que no lo o haga. director. Aparte de que no lo haga, ¿cómo le ayudarías? Porque, a ver, esto al final nace de dentro y no puedes controlarlo. Es decir, Claro, eso te no hay. impulsa. Es que es algo que tenemos ahí dentro y Hay que no. dejarlo salir. Cada uno tiene lo suyo y hay que alimentarlo. Sí, sí, No, sí. en cuanto más retenido lo tengas, más infeliz eres. Exactamente, exactamente. Y te va peor en la vida. A ver, realmente, consejo, dar consejo es un poco raro. Una recomendación. Sí, yo podría dar. O A ver, que te ha ayudado a ti. claro, al menos sí que le puedo decir lo que se va a encontrar y que ya Ajá. decida si seguir Que o no haga lo que seguir. sea con esta información. Pero al final, lo que yo me he dado cuenta en mi caso es que ha sido un camino muy largo. Ujú. Muy largo, muy tedioso, muy jodido. eh, y creo que al final es una carrera de fondo. Es decir, al final yo tengo muchos amigos que lo han dejado
Porque es cierto que al final, bueno, o no tienes el apoyo emocional, el apoyo económico. Entonces, que sepan que va a ser una carrera de fondo, seguramente de muchos años, donde vas a pasar penurias, donde al final tu única convicción es que me apasiona y quiero seguir haciendo esto, o si no, abandonar va a ser el pan nuestro de cada día. Ujú. Sí, Yo pero nunca, bueno, nunca he pensado, fíjate, en mi trayectoria nunca pensé en abandonar. eso es muy importante. Nunca, pero es cierto que lo pasaba muy mal. Pero nunca porque realmente era tan grande la pasión y luego también decía, hostia, es que realmente no sé hacer nada más que eso. Claro, es que a qué me dedico. Exactamente, ¿a qué me dedico? Y es que aunque te Entonces, dediques a otra cosa, lo haría, pero faltaría, me faltaría algo muy importante en la vida que es la pasión. Y yo creo que es importante vivir con pasión. no, y tú, por ejemplo, en tu caso, has aprendido a... Entiendo que el tema publicitario al final estás contando historias que vienen a tu Sí, cabeza para sí, otra gente. Es decir, esto sigues alimentando, aunque no es el foco al que a ti te gustaría dedicarle el 100% sí, de tiempo, sigues alimentando sí, pero es lo esa mismo. pasión. Claro, es lo mismo, ¿sabes? Eso es. Son, digamos que es esa pasión a pequeña escala. Es decir, Ujú. bueno, me quito el mono. Claro. La publicidad sirve para quitarte el mono. Es decir, hostia, sigo rodando Ujú. porque hasta que llegue el proyecto grande y lo puedo hacer ya una producción de estas como ha sido Enemigos. Claro. Pero vamos, yo simplemente advertirles de que si se dedican al cine, se dedican a la interpretación, se dedican a dirigir, que es una carrera de fondo y tienen que estar preparados para correr la maratón más larga de su vida. Sí, sí, total. Pero David, aunque no sea el cine, yo me lo llevaría Sí, a cualquier pasión que tengas tú. tal cual. Yo me lo tomo así. Yo sé que me voy a dedicar toda la vida, y espero, y llevo todo eso, al mundo del marketing, al mundo de la publicidad, al mundo de todo lo relacionado a ese mundo. Y al final, por un lado, no sientes que estás trabajando cuando te levantas por la mañana, cuando te suena el despertador. Incluso yo ya no pongo ni el despertador. Es decir, ya te levantas y sabes que vas ahí. Automático. Entonces, eso que se oye mucho la gente, no, es que no trabajarás nunca cuando te dediques tal. Pero es verdad, es decir, si tú estás en el camino de Sí, tu pasión, te va a pasar y van a haber momentos muy, muy jodidos que vas a decir, ¿para qué mierda hago yo esto? Pero al tal final, al cual. siguiente día o a la media hora o a los 10 minutos, estás otra vez ahí enganchado. Claro, lo que pasa es que es cierto que en el tema del arte, por ejemplo, si Ujú. a lo mejor me gustaba la música, al final puedes componer la música a lo mejor con... necesitas, o sea, digamos que la sencillez, por ejemplo, si te quieres pintar, evidentemente con Sí, joder, ahí no digo la palabra, un pincel, sí, un un pincel y boceto. Ujú. El lienzo, el ¿no? lienzo, o sea, y es mucho más sencillo. Si a lo Ujú. mejor para música puedes componer con el ordenador, claro, el problema es cuando quieres hacer cine, Ya. somos elementos. Sí, 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 total. Necesitas actores, necesitas un cámara, necesitas alquiler de equipo, necesitas luego una sala de edición. Entonces, claro, como que reunir todo eso cuesta mucho más, Sí, que al total. final realmente dices, bueno, pues soy pintor, pillo el lienzo, me compro las acuarelas y luego hago, no sé, lo subo a internet, así lo vendo. Sí, Claro, que es digamos que más, más la corto. materia prima es mucho más, es menos costosa. Ujú. Claro, el cine estás con... Y aún así se ha rebajado con el tema del digital, pero aún así necesitas muchos elementos para hacer una obra de Ujú. calidad. Total. Entonces, bueno, por eso tiene ese extra, Sí, 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 digamos, sí. No, no, de pensándolo así, sufrimiento. claro, son años. Al final lo que Claro. decías tú, para que este proyecto salga adelante han pasado 6 años. Entonces, Claro, yo aguanta, no puedo ¿no? conseguir tantos millones de euros. Mi banco no me permite un, Claro, un préstamo así. guay. Pero bueno, al final estás haciendo lo que te gusta y nos quedamos con Sí, eso. esa advertencia, recomendación de que, bueno, de que sigas tu sueño, pero ten en cuenta también que necesitas muchos, muchos años, ¿no? Así que nada, guay. Cerramos esta sección. Perdón. Tranquilo. Te he contagiado el virus de la selva. Ahí está. Estamos todos en la selva que, bueno, entre que Aquí. llueve, hace sol, está un poco, los dioses están un Nos poco hemos puesto, alterados nos hemos puesto la vacuna con aquí el de... apagón. Vamos. Pero bueno, seguimos aquí vivos y seguiremos grabando hasta que nos lo permitan. Ahora llega una sección que son preguntas de la tribu, gente que nos ha hecho nos ha hecho llegar una pregunta, ¿no? Además está patrocinada por Cubic, una agencia de marketing digital, además Ujú. que soy el dueño y para eso estamos aquí también, para promocionar. Y aprovecho con eso, es decir, nosotros también en la agencia, al final contamos historias, ¿no? Para poder comunicar. Y lo que más conecta, al final, llevándolo a lo que tú nos cuentas en las películas, Ujú.
Es el contenido, ¿no? Entonces, me gustaría preguntarte eso, ¿cómo ayudas tú a las empresas que te contratan para crear una historia? ¿Qué factores tienes en cuenta? ¿Haces una investigación antes? O cuéntanos un poquito el proceso. Imagínate, si Cubi ahora queremos trabajar contigo para todos nuestros clientes o para parte de nuestros clientes, ¿cómo se lo venderíamos o en qué puede aportar una figura como la tuya dentro del ámbito de la publicidad, ¿no? A ver, al final lo importante aquí es primero hablar con el cliente, que el cliente te Ujú, cuente realmente lo que quiere transmitir, lo que quiere, o sea, lo que quiere contar, cómo le gustaría que el público lo recibiera. ujú, Y entonces a raíz de ahí lo que se hace, yo hago varias propuestas, varias ideas, un poco entendiendo el producto que quiere vender y un poco poniendo la parte, quizá yo entiendo también la publicidad como emotiva, o sea, la publicidad debe de emocionar. Creo que cuando la emoción es lo que hace que llegue creo que hace que el producto llegue lejos, que no ujú. simplemente sea cuatro planos tal y así, no, debe de contar una historia que ayude a conectar con el espectador. Y entonces, claro, ahí como director, como guionista, pues yo me encuentro muy a gusto. Entonces, cuando hablo con el cliente me dice, quiero vender una silla, Ujú, vale, vamos a ver de qué manera la vendemos para que la silla llegue con este vídeo y aparte que emocione y que la gente quiera compartir este vídeo, porque aparte que esté bien hecho, diga, hostia, mira este vídeo, qué historia más creativa y qué historia más emotiva. ujú. Entonces, bueno, habrá cada uno, a lo mejor cada director tendrá su forma de trabajar, pero yo entiendo que la emoción es lo principal en la historia. Sí, yo lo comparto, la emoción y separaría también el dolor, también muchas veces en la publicidad se usa bastante, más que es más fácil vender algo que crear ese dolor en alguien que vender algo de lujo o emocionar en cuanto a ese sentido, ¿no? Ujú, vale, guay, guay. Eh, Cuéntanos qué proyectos tienes para... Bueno, ¿En qué estás trabajando, si se puede? O ¿cuál es tu objetivo dentro de 5 años? ¿Dónde te ves? oye, yo espero, a ver, espero verme trabajando de lo mismo. Eso para empezar, dirigiendo. Venga, te necesito un poco más ambicioso aquí. A ver, Esto va a quedar grabado y lo sacaremos dentro de de 5 mayo años, dirá, ¿eh? Y mira, dirás, mira, he llegado aquí. mira, está Valero trabajando en una sonidera. A ver, bueno, a ver, ahora proyectos tengo, o sea, tengo uno ya terminado que estamos pendientes de financiación, que no puedo, es una película, no puedo hablar mucho más. Igual que esta. Igual que esta, sí, una película también con esos elementos emotivos, sociales. Y luego estoy ahora mismo desarrollando, estoy con cuatro series, Ujú. desarrollándolas con dos guionistas distintos. Y luego también estoy desarrollando dos largometrajes más con otros dos guionistas distintos. O sea, estoy como con cuatro series y tres películas. Entonces, bueno, estoy eso, en la fase de desarrollo, de escribir, de presentar. Hemos presentado ya a varias plataformas, no decir qué plataformas son. Y estamos un poco también pendientes de que nos digan, vale, pues vamos para adelante, vamos a desarrollar este proyecto. Esa luz verde, ¿no? Bueno, a desarrollarlo, luego a luz verde y haría después, pero a desarrollarlo. Una luz Y naranja. una luz naranja, una luz naranja. Y entonces, bueno, sobre todo estoy pendiente un poco ahora mismo de la taquilla aquí en España de la película de Enemigos. Guay. Pues Que nada, todo el mundo eso, otra vez. A ver, enemigos, que queremos tener un segundo podcast aquí con David. exactamente, que queremos que David haga la siguiente película. Eso es también. Guay, guay. Pues nada, y eso, ¿cómo te ves dentro de 5 años? O sea, me gustaría verme igual que ahora, es decir, me refiero contando historias, dirigiendo películas con presupuestos muy parecidos a este. Y si puede ser incluso con la misma productora, sería genial, porque con ellos ha sido trabajar con ellos maravillosamente, está muy a gusto con ellos. Pero bueno, seguir contando historias de presupuesto Ujú. y donde digamos que la función de director sea la función del director. O sea, no volver, digamos, al cine independiente, que está muy Claro, bien, pero me encantaría seguir haciendo cine como, bueno, en primera división. claro. Nah, yo creo que sí. Yo creo que sí, porque una vez que estás ahí, ya creo que tu objetivo está puesto y has llegado. Que también muchas veces Sí, dicen, lo difícil es mantenerse, no llegar. Eh, yo creo que, bueno, llegar son muchos más años y ahora mantenerse, pues Bueno, quizá es es más otro corto. juego más. Sí, es otra etapa distinta el tema de mantenerse, porque depende mucho de cada obra. Ujú, O sea, te obligas a que cada obra sea perfecta y a cada obra triunfe entre los espectadores. ujú. Y claro, y Vale. el triunfo ya no depende de ti, ya depende Claro, de eso es. otros parámetros. Eso es. Y, por ejemplo, ¿cómo te preparas tú o cómo es el día de un director de cine? ¿Cómo es O sea, cómo es un ahora, día normal o una ahora semana normal?
O sea, realmente, por ejemplo, ahora mismo es. O sea, ahora estoy viviendo como un marqués, no te voy a decir que no. Eso es. Porque ahora realmente. No, a Bueno, ver. como un marqués, pero me has dicho que tienes por ahí 4 series, trabajando en otras. Por eso te preguntaba, ¿cómo es Claro, el día a día? ¿Cómo es tu semana? Para que la gente. O el mes, para que la gente. realmente yo creo más el mes, porque al final realmente. Yo, Sí, tú te vas digamos, organizando. no tengo una rutina. Claro, la rutina llega cuando tienes una película. Ahí sí que tienes una Ujú. rutina, vamos, Claro. y Cumplir ahí. horarios, Y tal, ahí es tal, tal, grabar, pum, pum, claro, pum. cuando durante el rodaje a lo mejor estás de unas 12 13 horas al día y descansas los domingos. Cuando estás en preproducción, yo estaba a lo mejor de 12 14 horas al día trabajando sin parar, Ujú. preparando todo el guión técnico, ir a localizar, luego los ensayos, son muchísimas horas. Y luego ya en postproducción ya un poco todo se relaja, a lo mejor ya son pues 6 7 8 horas al día. Ujú. Y ahora que no estoy haciendo nada, me refiero que ahora que no tengo, digamos, un proyecto que esté trabajando, ahora estoy con varias cosas a la vez, pero es de escritura. Entonces ahora me dedico a ir al cine, a leer, a ver películas, y luego cuando ya quedo con los co-guionistas, pues lo que hacemos es un poco hablar de los proyectos, nos mandamos material de escritura, y a lo mejor le digo un poco de escritura al día, Ujú. pero ahora es mucho más relajado ahora, Vale, mucho más vale. relajado. Genial. Genial. Y dentro del año, por ejemplo, ¿cómo ha sido para esta película, cómo ha sido este año? Buah, o sea, ha sido muy intenso, porque piensa que yo arranqué el rodaje fue en octubre del 2023 arrancó el rodaje. No, perdón, en septiembre de 2023. Pero yo arranqué ya la preproducción a lo mejor ya en enero, febrero de 2023. O sea, yo estuve 7 8 meses trabajando entre 12 a 14 horas diarias y a lo mejor descansaba el domingo. Hasta que llega el rodaje. Cuando llega el rodaje son 7 semanas y media a full, igual. Una tensión de. Porque aparte del rodaje, Dos rodaje son meses, 10 sí. más una. Suelen ser 10 horas de rodaje y una de descanso. Son Ajá. 11 horas lo que trabaja el equipo de lunes a viernes. El sábado se suele descansar por la mañana, o sea, si no hay rodaje, y si no, pues a lo mejor se roda hasta mitad de mañana, y luego el domingo todo el día. Pero claro, es mucha intensidad, porque tienes que tener muchas cosas previstas, todo depende de ti en gran medida, de decir, de repente decir, David, la cámara quieres hecha o deshecha. Si dice que la quieres deshecha, a lo mejor eso de repente implica otras escenas que esté deshecha. Y a lo mejor de repente al actor eso le perjudica porque a lo mejor que estuviera hecha, porque, bueno, muchas cosas. Sí, 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 cada detalle. Entonces hay mucha presión y sobre todo tienes que pensar en el momento. No puedes decir, no, esto lo hablamos mañana. No, no. Segundos. Tu última palabra. Exactamente. Y tienes un equipo de 70 personas dependientes de ti. Es decir, tu tiempo vale dinero. O sea, el tiempo de todos vale dinero. Entonces Claro, tienes que ir, cada minuto. claro, tienes que ir con toda la película en tu cabeza, en esa preproducción, ya en tu cabeza, ya lista, porque van a salir problemas durante el rodaje que tienes que solventar para poder seguir avanzando. Ujú. Y mira que has trabajado durante la Claro, muchísimo. preproducción para Muchos. dejarlo todo atado, pero Mucho. siempre hay, A hay ver, dudas, ¿no? yo cometí muchos errores durante la película y lo bueno es que me he dado cuenta de ellos y ahora sé que la siguiente película pues Claro. intentaré solventarlos para no volver a caer. Caer en otros, pero ya no caer en esos. Ujú. Y tienes tus propios procesos, es decir, los estás trabajando, es decir, de los errores Sí, sí, sí. ya te has Sí, procesado y los tienes más o menos escritos. No, porque yo lo llevo un poco al mundo de la empresa, ¿no? Pues, es decir, es igual. sí, es igual, es Eh, igual. Nuestro día a día es ese. Es decir, yo en cuanto entro por la puerta de la agencia, hola, muy buenos días, ya veo las miradas, Y ya ves los te marrones. vas sentando y pum, pum, esto tal, esto no sé qué, y mira que lo tienes atado, procesado, y dices, esto ya me pasó con este otro, mira cómo lo solventamos, búscalo aquí, ahora más con el tema de inteligencia artificial, un buscador, pones el error y te lo dice qué tienes que hacer, pero aún así es como lo que dices tú. Ha llegado un paquete aquí y no sabemos de quién, no sé, qué hay que hacer. Y digo, macho, pues esto, si es que. Pero eso es como un director de vida, ¿no? Y al final todos los días. Pues Exacto. imagino que lo tuyo al final Es es igual. esa presión. Y además, dentro del mundo de la empresa sí que cuesta dinero. Pero claro, aquí es que tienes el rango de tiempo de grabación Claro. es muy ajustado. Aquí al final nosotros nos podemos pues, ir, te puedes ir una semana, dos y tampoco te influye demasiado, ¿no? Pero, Claro, aquí pero en lo tuyo es que es mucho presupuesto en poco tiempo y no, y... no te puedes permitir fallar porque realmente un fallo si hace que se retrase el rodaje. Es decir, si de repente a lo mejor tenemos 11 horas para rodar al día y el plan de rodaje, y hay un plan de rodaje donde hay que hacer a lo mejor, imagínate, a lo mejor 15 planos ese día Ujú. y ya haces 13 pero hay que hacer 2 planos más y hay que hacerlos sí o sí, esa hora extra hay que pagarla. Claro, Pero es a más, todos. a todos. Y son mucha gente.
Es más, si a lo mejor de repente dejas cosas colgadas o vas dejando cosas colgadas porque no te da tiempo. Ya. Sí, porque tienes que viajar y de un Claro. sitio a otro y mañana tienes que estar allí. Claro, o a lo mejor de repente esa escena ha llovido y Ya. no tenías un cover para hacer los interiores. Te toca hacerlo a lo mejor después de finalizar el rodaje, pagar un día entero a toda esa gente para rodar. Son mucha pasta. Entonces, Y claro, por ejemplo, cuéntanos algo que un error que te haya salido en esta película y que ahora no te va a volver a bueno, repetir. tío, el mayor error que cometí en esta película ha sido. Eso. Cuéntanos, que aquí a la tribu nos No, gusta. toda esta mierda, toda esta Nos gusta mierda. toda la mierda. Que salga la mierda. O sea, el mayor error que he cometido ha sido. Bueno, tú tienes un guión, ¿no? El guión este creo que eran de 95 páginas. Sí. Entonces, mi mayor error fue no haber editado ese guión antes de rodar. Es decir, no haberme dado cuenta de que había escenas que quizá no funcionaban tan bien en guión, porque luego en el rodaje se cayeron. Es decir, yo rodé una hora de película, una hora de material, Sí. y ese material luego no entró en montaje. Claro. Es decir, a lo mejor hubo una semana Te más de pasaste. rodaje, pero claro, a ver, tú eso no lo vas a ver hasta que ya lo has rodado. Pero yo sé que ahora, cuando vaya otra vez a la siguiente película, coger y digo, a ver, ¿realmente esta escena es necesaria en la película o se podría caer? Se podría caer fuera. ¿Por ¿Y qué? cómo Porque lo sabes? hay que hacer ese ejercicio. Evidentemente te la juegas. Te la ¿Pero juegas. lo haces tú internamente Internamente. o lo haces con el guionista? Internamente, lo hago con el guionista. A ver, realmente esta escena va a estar sí o sí, o cabe la posibilidad de que se caiga. Hostia, pues a lo mejor esta realmente se puede caer. ¿Por qué? Porque si yo quito esa escena, me va a permitir más tiempo para rodar otras escenas de la película. Claro. Puede dedicarle más tiempo. Claro. Dar más cariño a esas Claro, porque otras. finalmente hay escenas en la película que a lo mejor yo tuve que rodar muy rápido Ya. porque no tenía tiempo y digo, hostia, qué pena no haber quitado esta escena que al final se cayó y haber dedicado más tiempo a esta. Entonces, claro, yo digo, creo que ahora iré mucho más atento a la hora de rodar. Sí, tienes que sacar de escribir. el machete, Sacar el ahí en machete como en la selva jungla. y a podar Y la plantita. a podar los árboles, a podar las hojas del guión antes de entrar ya en preproducción. Ya Yo creo que ves. fue el mayor error que cometí. Que también a lo mejor realmente es un error que, a ver, esto pasa, ¿eh? No, Pasa, total. A mí me pasa, yo el las veces tiempo- que me equivoco al día. Pero digo que pasa en de el- hecho, aquí ya he metido la gamba varias veces. Pero me refiero que pasa en el guión, me refiero que pasa en el día a día de la producción. Claro. Que al final tú grabas ese material y luego en montaje caen muchas escenas. Pero creo que estaré mucho más pendiente de decir, hostia, esta escena a lo mejor no es tan necesaria como yo pensaba, la puedo quitar. Ujú. Y en cuanto a la promoción, eso me has dicho que se encarga la La distribuidora. distribuidora. ¿Y tú participas, por ejemplo, este podcast al final, o haces también tu trabajo de promoción, lo hacen los actores, o es un poco... A ver, sí, nosotros tenemos por contrato luego te guardan un porcentaje de tu sueldo Ujú. para asegurarse que vayas a hacer esa promoción. Porque, Vale. bueno, yo porque soy un desconocido aún. Pero a lo mejor, por ejemplo, a lo mejor directores como, no sé, imagínate a lo mejor Amenábar, Almodóvar Ujú. o actores muy conocidos. Bueno, los directores no tanto, porque los directores sí que es cierto que las películas no tardan mucho en levantar una película, pero a lo mejor los actores, Ujú. que a lo mejor tienen una película y la enlazan con otra, pues un poco para asegurarse que esos actores van a hacer publicidad de tu película. Entonces, bueno, yo lo que hago es al final un poco retuiteo pues no sé, las críticas, lo que a lo mejor la distribuidora publica, yo también lo Ujú. publico. Y sobre todo porque a mí me interesa que la película se vea, con lo cual yo estoy súper entregado. David, hay una cosa que se llama Junket, que yo no Ujú. sabía lo que era, tuve que buscarlo en internet. ¿Qué es? El Junket es curioso porque el Junket es, nosotros, imagínate, la distribuidora Ujú. te convoca en un hotel de Madrid y entonces pilla una habitación donde la habitación pone un fotocall con enemigos, te pone una silla, te pone una cámara, todo bien iluminado. Entonces tú vas ahí, entonces todos los youtubers, la prensa escrita, la prensa digital, vienen con su tarjeta de cámara, la pone ahí en esa cámara, se sientan, te hacen la entrevista, se van, tienen 10 minutos. Y A entra otro. preguntarte. Entonces cada 10 minutos va entrando un medio de comunicación distinto y tú vas respondiendo sobre la película. Eso se llama un junket. Y es la Muy campaña guay. publicitaria que se hace para luego ellos lanzarlo en redes sociales. Y esto entiendo que las primeras te apetece, pero luego cuando llevas... Bueno, a ver. Es divertido porque casi todos te preguntan lo mismo, con lo cual es todo muy Muy repetitivo. repetitivo. ¿no? Algunos te Bueno, aquí en preguntan- la selva creo que no, ¿eh? No, aquí ha sido bastante ameno. O sea, ha sido bastante ameno. Yo te digo que es bastante ameno esto. Bueno, pues que sepa la gente que has elegido la selva antes que el hormiguero o la resistencia. Así Bueno, por que, supuesto. que se por peleen supuesto. ellos, Que ¿eh? se peleen ellos, por supuesto. Nosotros aquí. No, guay. Yo confío y sé que te va a ir. Sé que te va a ir bien. De hecho, por ejemplo, esto forma parte un poco de la campaña de También, publicidad. O sea, claro. que yo estoy muy agradecido de que me haya dado voz para estar aquí Nada, a ti. y que los empresarios que a lo mejor tengan mucha paz, que no saben qué hacer con ella, Ujú. que lo inviertan en cine.
Sí, sí, o en la Sí. publicidad. Al final es un trabajo Sí. que intentamos hacer nosotros también de vender esto, porque ahora es todo tan inmediato, es como dices tú, un guión me lo hace ChatGPT. Que ahora, tío, es Sí, que... sí, sí, pues, ¿qué quieres? Y luego quieres resultados. No, las cosas cuestan, es lo que hemos dicho. Es decir, O coño, que sea, son 6 años para algo y luego tú con ChatGPT y con la IA, con un avatar, no sé qué quieres conseguir lo que no has hecho en... no, aparte Las también es cosas, las cierto... cosas cuestan. A ver, es una gran ayuda el tema de la IA, pero es cierto que al final Mucha ayuda. la parte, no tiene esa parte de alma Ujú, que le pone la persona. ujú. Que todo el bagaje, todos tus conocimientos, tu personalidad, tu educación, eso está ahí a la hora de escribir. Claro. Pero bueno, Tu es cierto que lo trayectoria, tu otro es experiencia. Ujú, la inmediatez con la IA es maravillosa. ujú. Sí, sí, para... Es una gran ayuda. Es Una gran ayuda, un, sí, es una gran ayuda que tenemos sí, ahí. Guay, hay que sin duda, aprovecharla, pero claro, al sí. final, al final es eso lo que dices tú. Pero bueno, guay, el tema de la promoción. Y ahora, por ejemplo, entiendo que ya habéis hecho lo que me comentas del hotel. Ya también los actores han ido moviéndose, entiendo. Hay campaña publicitaria ahora a día de hoy. Se mueve Claro, también en redes, se mueve. claro, La distribuidora se encarga, ¿no? De moverla, ¿no? claro, tú piensas que nosotros arrancamos la campaña en Málaga. Nosotros fuimos al Ujú. Festival de Cine de Málaga, Es verdad, estábamos lo he en visto sección en oficial, redes. y ahí nosotros tenemos una jefa de prensa que es Patricia, que bueno, y todo su Sí. equipo de Revolucionario han hecho un trabajo increíble. Y esos días que estamos en Málaga, esos 2 o 3 días, nosotros ya tenemos ya convocadas, bueno, pues entrevistas cada 5 o 10 minutos con un montón de medios de comunicación. O sea, ahí Ujú, arranca ya la campaña. ujú. Y luego durante ese tiempo, han sido durante esos 2 meses, pues llevamos un poco ya, hay pequeñas gotas, vas haciendo cosas, pero luego ya, otra vez, cuando arranca ya las 2 semanas anteriores al estreno oficial en toda España, otra vez arrancamos otra vez con la campaña a tope. Ujú. Entonces, bueno, ellos hacen, pues bueno, pues en paradas de tram, o sea, de metro, en la calle, Vale, luego en internet, televisión, radio, o sea, ellos luego invierten pasta para que claro. Enemigos se escuche y se vea. Guay. Guay, 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 guay. Genial, genial. Y bueno, no, estoy aquí imaginando todo el tema Todo el caos, publicitario todo el que hay, caos. todo el caos que hay por detrás, ¿no? Y entonces ahora la etapa en la que estás es que la peli está rodando, se está vendiendo, bueno, está rodando en los cines. Sí. ¿Y en qué momento estás? ¿Estás con ese nervio de ver qué pasa o en qué situación o hasta cuándo dura O eso? sea, yo estoy ahora mismo con la puta incertidumbre de a ver qué pasa con mi peli. Es decir, yo estoy ahora mismo pendiente, de hecho ahora han terminado aquí de hablar contigo, voy a llamar al productor Ajá. para que me diga qué tal ha ido la taquilla esta semana. Vale, va por semanas. Bueno, el fin de semana ya nos dijeron qué tal había ido el fin de semana, que bueno, no fue tan bien como ellos esperaban, Ujú, pero digamos que ahora como el boca a boca está yendo tan bien, o sea, la gente que va a ver la película sale como, hostia, impactada y ujú, alucinada. Entonces estamos confiando en que el boca a boca ayude a que esa gente que está indecisa o esa gente que no va al cine, que vaya al cine. ujú. Entonces, bueno, estoy en la gran incertidumbre de qué pasa con la película y hasta dónde voy a llegar. Estás de lanzamiento total. Total. Nosotros le llamamos en la formación de lanzamiento, cuando lanzas una formación o una captación, a ver A ver cómo responde, ¿no? a La ver cómo gente. responde, cuánta gente entra. Yo estoy igual. Estás igual, ¿no? Estoy igual. Bueno, ¿dónde podemos, en redes? Imagino que habrá algo donde podamos ver las críticas en Twitter o no sé dónde. ¿Dónde se mueve más el mundo del cine? Dentro de las redes O sociales. sea, ahora mismo, por ejemplo, bueno, a poner a lo mejor en Google enemigo de David Valero, Ujú. Sí, sí, yo he buscado a David Valero para hacer un poco de investigación y me te aparece aparece enemigos. un montón de información, en qué cine se encuentra, Ujú, dónde puedes verla, cómo es la película, bueno, hay un montón de entrevistas ujú. y vamos, es que está todo ahí, está todo ahí, Genial. Guay. está todo en internet. Eso es. Pues nada, damos por cerrada esta sección. Vamos con una que también me interesa mucho, que es en la que tienes que... Bueno, en la que tienes, si quieres. Puedes invitar a una persona a la jungla, a la selva y a disfrutar de un momento como el que estás viviendo tú aquí con nosotros y que venga a contar al final su película. Su película, su trayectoria y que sea interesante también para la tribu si se te viene alguien a la cabeza y si no me lo dices lugo, No, no, tampoco. yo te lo tengo clarísimo. A ver, redobles. Me encantaría que viniera aquí a dar, bueno, a hablar con vosotros, porque para mí es así como un mentor, alguien que, digamos que yo que no he estudiado cine, un poco me dijo David, pues si no puedes estudiar cine, haz cortos y haz oficio trabajando. Claro. Es alguien que para mí es una eminencia aquí en el cine alicantino, en la Comunidad Ujú. Valenciana. Y yo invito y reto a que venga aquí a la selva al director Adán Aliaga. ¿A dar? Aliaga. Aliaga.
Genial, alicantino además. Alicantino y también de San Vicente del Raspey. Sí. Y para mí es una persona, vamos, Guay. a la que aprecio y que tiene, bueno, para mí es uno de los grandes directores de aquí de España y quiero que venga a Pues contar su nada, experiencia. Dar, tienes la invitación formal de David, te la haremos llegar y nada, eso, nos pondremos en contacto y que vengas a contar aquí, anímate a venir a la jungla y a la selva, ¿no? Del emprendimiento y del cine también, ¿no? Bueno, con esta sección entramos en la última, en la que tienes esta cámara para ti, para dar un mensaje pues, de agradecimiento, promoción o lo que quieras, y es tu momento, es decir, la tienes y adelante con ello. Vale, pues mira, voy a aprovechar para agradecer, aunque ya lo he hecho muchas veces ya, pero bueno, para que todavía Nunca llegue está de mucho más, agradecer a todo el equipo de Enemigos por, bueno, por el buen trato, por acogerme durante el rodaje, por sus enseñanzas y por hacer que la película creciera y se convirtiera en lo que es ahora. A los productores por haber confiado en alguien que decían que tiene talento, aunque eso no lo sé. Y bueno, a la plataforma Prime Video por haber confiado en este proyecto. Y luego animar a todos bueno, a los seguidores de La Selva a ver la película Enemigos, porque yo creo que es una película increíble y va a ser una de las sorpresas del 2025 y estoy muy contento con el trabajo y de verdad, ir a verle, dar la oportunidad de hacer ese viaje con los protagonistas y de ver enemigos. Así Genial. que muchas gracias a ellos Guay. y a vosotros. Eso es. Ahora escuchándote un poquito, creo que no hemos hecho hincapié en que no sé, cuéntanos un poquito, haznos un poquito de hype en cuanto a enemigos, es decir, de en qué está basada esta visión tuya, esta historia que tienes. Bueno, Enemigos, digamos que un poco, aparte de un cortometraje que se llama Scratch, que rodé ya en el 2016 con el actor Ajá. Javier Bódalo, pero un poco esa semilla donde nace todo esto, un poco es mi vivencias en la adolescencia. Ujú. Ahí había un chaval de barrio que era bastante, bueno, bastante cabrón y tenía un poco así acojonado a mucha gente de mi barrio. Yo tuve la gran suerte de no cruzarme con él, pero creo que un poco es esa vivencia de ese acoso que él hacía de forma continuada sobre gente de mi entorno, o gente que conocía, o gente de que me llegaban oídas. Y entonces le he dejado ahí un poco, bueno, esa vivencia en el cine, en la escritura de guión, y un poco Enemigos nace de ahí, de esas vivencias de mi barrio en los años 90. Ah, qué guay. Qué guay, guay, guay. Pues nada, ya Así que tenemos el hype, así tendrás que ir a verla. creo que todos hemos tenido dentro de la selva, dentro del barrio, una persona así. Aquí que no te la querías cruzar a la vuelta de la esquina. Claro, aquí se llama El Rubio. Yo creo que hemos tenido, muchos han tenido al Rubio en su vida. Eso Alguien que es. les ha jodido un poco, en cierto modo, parte de esa época, que es la Sí, de adolescencia. la infancia, adolescencia, ¿no? Genial. Pues nada, David, hemos llegado al final. Yo agradecerte nuevamente que te hayas tomado esta mañana para desayunar con nosotros al final y compartir este momento, ver un poquito, inspirarte un poquito con lo que hacemos aquí también, ¿no? Que eso al final cuenta también, ¿no? Y sobre todo conocerte. Un Que placer, de verdad. en este momento te hemos conocido un poco más. Y nada, cuando quieras, la selva, la jungla está aquí, las coordenadas las tienes y te invitamos, ¿no? A que vengas cuando quieras, ¿no? Incluso aquí podemos rodar una escena, ¿eh? Hombre, esto está guay, del tío. rubio, ¿no? Que entre por el rubio por aquí. Y lanzarle a la tribu. Eso es. Al holocausto. Al holocausto. Eso. Al holocausto caníbal. Eso que es, gran peli, eso gran es. peli. Bueno, Muy bien. un placer de estar aquí en la selva y nada, esperemos verte Igualmente. pronto con una siguiente película. Eso es, eso es. Nada, yo iré, ¿eh? Te doy aquí la palabra. Encontraré un hueco ahí con mi mujer y el pequeño, pero bueno, iremos a verla. Cuenta con ello. Muchas ¿vale? gracias. Nada, a vosotros muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Un capítulo más de La Selva, de Te Falta Selva. Nos vemos en el siguiente y desde aquí, desde la jungla, nos despedimos. ¡Chao, chao! Venga, ahí está.